Un, dos, ahí sí. Buenos días, mis hermanas, mis hermanos, que el Señor les bendiga en este nuevo domingo con sol, ¿ah? Que el Señor nos da esta bendición, ¿verdad? Dan un nuevo día con sol y con ánimo, ¿verdad?, de venir a la casa del Señor para aprender de la palabra, de lo que el Señor nos tenga preparado en esta mañana. Bien, vamos a orar al Señor primeramente. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, llegar a tu casa de oración para estudiar de tu palabra, Señor, que también hace a nuestra alma, Señor. Te pido en esta hora que tú seas con cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, que tú seas hablando a sus vidas, Señor, que tú seas tocando sus corazones, que tú seas abriendo su mente para que ellos puedan entender lo que tú tienes preparado también para ellos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. También te pido que tú seas hablando a través de mi vida, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que sea hablando, Señor, tocando los corazones, sea llevando esta palabra, Señor. Nos dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a ver hoy día se llama la sanidad divina, ¿ya? Bien, creemos que la obra de Cristo en la cruz trae sanidad al cuerpo humano. ¿Usted cree que la obra de Cristo trae sanidad? Amén. Amén, ¿cierto? Trae sanidad. En estos tiempos en que la gente está incrédula, fíjese que la gente está incrédula, pero también está como desesperada y desorientada. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces la gente cuando está enferma, con enfermedades graves, yo lo digo porque estoy viviendo una situación familiar donde tengo un sobrino que está en la UCI ya 2 meses porque le dio un accidente cerebrovascular y fíjese que ellos vamos todos, bueno, yo no voy todos los días, pero ellos van todos los días, la familia, los papás, los hijos. Mi sobrino tiene 48 años, ya es profesor de educación física, un joven, una persona muy saludable, deportista, y le vino esto, por estrés. Pero ¿sabe qué? En este trayecto de estos 2 meses se han encomendado a todos. Entonces, uno ve ahí cómo el mundo no cree en Dios, pero cuando tiene situaciones catastróficas, recurre a cualquier cosa para poder tener la respuesta o poder ser sano, poder salir de la situación que está viviendo. Entonces, se encomiendan a la Iglesia Católica, a los santos, a las buenas vibras, a la energía, a Dios. A mí me dicen que ore para que el Señor haga la obra, pero nosotros sabemos que la primera oración es por salvación, ¿ya? Porque en la sanidad, ¿no es cierto?, en Cristo tiene un propósito, y es que la persona llegue a conocer al Señor, ¿ya? Ese es el principal objetivo. Entonces vemos cómo el mundo es incrédulo, y ante está tan incrédulo y tan así como desesperado, incierto de muchas cosas, en momentos difíciles recurre a cualquier cosa. Y es por eso que también hay mucho suicidio, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se quita la vida porque no sabe a quién recurrir, ¿ya? Y sobre todo en momentos catastróficos, como las enfermedades. Bien, la sanidad divina, pero el Señor nos dejó su palabra, hermano, ¿ya? Y en su palabra vamos a avanzar. Dice en la introducción, hay 3 textos que vamos a ver. Está Mateo 8:17, Primera de Pedro 2:24 e Isaías 53 del 4 al 5. Mire, aquí tenemos el Antiguo Testamento, tenemos con el profeta Isaías, tenemos Mateo cuando estaba Jesús, ¿ya? Cuando estuvo Jesús aquí en la tierra. Y después tenemos el texto cuando Pedro le habla a la iglesia. Y los 3 están en coordinación, ¿ya?
En comunión. Si leemos Isaías 53 del 4 al 5, acuérdense de darle el texto clave, ¿ya? Por favor. Isaías 53 del 4 al 5. ¿Quién lo tiene? Ya, hermana Margarita. Vale. Del 4 al 5. Del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. ¿No es cierto? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, es la palabra del profeta Isaías hablando de Jesús, ¿ya? De que nosotros fuimos por sus llagas curados. Dice, ciertamente llevó en nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿ya? Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿ya? Ahora, aquí el Señor, aquí la palabra del Señor habla, ¿no es cierto?, con respecto al Mesías, Jesús, que todo lo que Él pasó, que todo lo que Él iba a pasar, era con un propósito, que nosotros fuéramos sanos, pero cuando hablamos de sanidad, hablamos de ser curados, estamos hablando de, como objetivo principal y final, la salvación, ¿ya? Aunque Él murió, Él fue morido, fue, ¿no es cierto?, todo lo que Él pasó, lo pasó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero también Él dice la palabra curados, también se refiere a la sanidad física, ¿ya? También se refiere a la sanidad física. Como propósito también viene la sanidad. Bien, y también veamos lo que dice el otro versículo que les di, segunda de Pedro. O leamos primero Mateo 8:17. Ya, pero lea nomás, no importa. Lea. Hermano Amén. hermano Rodrigo, ¿me puede ayudar usted, por favor? Toma, Matita. Bien, de hermana. Sí. Amén. Dice en Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuiste sanados. Amén. Entonces eso, lo mismo que dijo el profeta Isaías, ahora Pedro se lo dice a la iglesia. Y también lo vamos a ver cómo también cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, también se dijo lo mismo. Mateo 8:17. Amén. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Entonces la palabra, se da cuenta, lo que dijo el profeta, se confirma con Jesús y se confirma también cuando Pedro le habla a la iglesia. Entonces la sanidad, hermanos, es posible. Porque saben que para Dios no hay nada imposible. ¿Ya? En Lucas 1:37, si alguien este está fuera de clase, pero Lucas 1:37, ¿qué dice? Amén. Amén. Dice así, porque no hay imposible para Dios. Amén. Porque no hay imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Nada. Amén. Bien, vamos a ver un video para introducción con respecto a lo que estamos hablando. Nuestra o la de un ser querido.
Las afecciones y las enfermedades pueden generar miedo y ansiedad. No eran parte de la creación original de Dios. Llevamos la caída de este mundo en nuestro propio cuerpo, pero ni la enfermedad ni la muerte tienen la última palabra. Jesús ha venido a salvar y a sanar. La sanidad es una parte integral de sus buenas nuevas. Es la cruz de Cristo la que provee para la sanidad del espíritu, el alma, el cuerpo y la mente del ser humano. Hemos visto cómo la muerte de Jesús en la cruz aseguró nuestra salvación del pecado. Pero desde el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios entendió que el Mesías perdonaría pecados y sanaría nuestras enfermedades. Isaías profetizó: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En el Nuevo Testamento, Pedro hizo una observación similar acerca de Jesús. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. La sanidad es un regalo que recibimos a través de Cristo y que debemos buscar a través de la oración. Santiago dio instrucciones sobre cómo podemos llevar nuestra enfermedad ante el Señor. Santiago nos instruye: alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará el enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Me pregunto, si tú o alguien cercano a ti está sufriendo una enfermedad, debes saber que la muerte de Cristo proveyó la solución para la enfermedad. Por su muerte y resurrección tenemos esperanza. No importa cuán malo sea el diagnóstico o cuán grave sea la enfermedad, nuestro Dios es poderoso y capaz de sanar. Lo ha hecho antes y lo sigue siendo hoy. Pon tu fe en Él, aférrate a su promesa y practica la oración que Él nos dio, porque así como predicamos la salvación de Jesús, debemos ser fieles en predicar la promesa de sanidad. Confía en Jesús, pon tu fe en Él y recibe todo lo que Cristo te dio en la cruz. Nosotros creemos en la sanidad divina. Amén, mis hermanos. Nosotros creemos en la sanidad divina. Porque, ¿saben, hermanos? Cuando el hombre cayó, ¿no es cierto?, en pecado, vino como consecuencia la muerte. ¿Ya? Y la muerte también viene también la enfermedad. La enfermedad es a consecuencia del pecado. Pero Cristo, ¿no es cierto?, vino a solucionar ese problema que teníamos. Cuando dice Isaías y cuando dice la palabra del Señor que Él llevó nuestros pecados, por sus llagas fuimos nosotros curados, quiere decir que Él, ¿no es cierto?, vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Ya? Esa vida eterna, esa vida, quizás la muerte del momento va a seguir, pero dice que los que están en Cristo no mueren, sino duermen. Porque es un momento que está viviendo, que están pasando de dormir en la presencia del Señor. Porque el que está en Cristo tiene vida eterna, nunca muere. Y esa es la esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos como esperanza y que tenemos que transmitirlo a los demás. Porque la gente en este momento está en tinieblas, está cegada, no tiene la luz. Y es por eso que han nacido muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Porque Satanás ha enceguecido el entendimiento. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que proclamar victoria. Porque en Cristo hay victoria. En Cristo lo tenemos todo. Él lo llena todo, hermanos. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir siempre en victoria. Y no porque en todo nos va bien.
Y no porque siempre estamos bien, sino que sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y entonces nos prometió que cuando el hombre cayó, ¿no es cierto? Y vino la promesa para que sería restaurado, que el hombre sería restaurado y que tendría que venir el Mesías, que traería la restauración, la vida eterna, ¿ya? Nos restauraría del pecado. La sanidad también es parte de la restauración. Ahora, vamos a seguir. Y en la Biblia tenemos ejemplos de sanidad. Por ejemplo, en Marcos 5, 1 al 20, vamos a ver en este Marcos cómo nos entrega en este capítulo 5 3 casos de sanidad. ¿Ya? Jesús trajo sanidad espiritual a un hombre lleno de demonios. Aquí Jesús, ¿no es cierto?, venía, búsquelo por mientras el texto, venía Jesús de un viaje del otro lado de Galilea, pasó a Gadara, y ahí encontró un gadareno, y que estaba endemoniado. Un hombre, hermano, que vivía en los sepulcros, que vivía aislado. Un hombre que estaba endemoniado, que nadie lo podía sujetar. Ni las cadenas no podían encadenarlo, nada, porque era un hombre que estaba tan endemoniado, tenía legiones de demonios. Legiones significa muchos, indeterminados, no se pueden contar. Y este hombre estaba por mucho tiempo en esta situación. Y vio a Jesús y le gritaba que pudiera sanarlo, que pudiera liberarlo de este espíritu que él tenía. Y vino a Jesús. Y aquí los demonios se sometieron a Jesús, hermano. Leamos qué dice Marcos 5, vamos a leer del 1 al 20. Vamos a empezar, hermana, ¿usted puede leer? Ya, vamos a leer un versículo cada uno. Y el que no pueda leer, le dice al de al lado, por favor, lee tú porque yo no voy a leer. ¿Ya? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Uno nomás o más? El 1. Después sigue el 2, el de atrás. Así. ¿Quién va a leer el 2? Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. ¿Sí? Sigámonos. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Vamos a leer hasta el 20. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamó a gran voz y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo.
Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. El 10. Ya. Amén. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Amén. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 14. Oye, no veo nada. 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. 16. Y les contaron los que lo habían visto que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarles que se fueran de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que se le dejaba estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Amén. Vemos, ¿no es cierto?, acá cómo este hombre endemoniado, cómo Jesús lo rescató y los demonios se sujetaban a él y le rogaron y le pidieron que por lo menos que lo dejaran, ¿no es cierto?, los cerdos que estaban ahí, que quedaran en ellos, pero que no los dejara que los matara, que se lo eliminara, sino que se fueran a estos animales, ¿ya? Y liberó a esta persona. Y este hombre quería después irse con Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Le dijo que se fueran de su familia y que se quedara ahí. Y seguramente él dio testimonio a muchos de lo que el Señor había hecho en ellos. Porque el Señor, hermano, para el Señor no hay nada imposible. Los demonios se le sujetan y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la autoridad que nos ha entregado el Señor para, dice la palabra, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Pero a veces no lo creemos. Y a veces lo creemos de nuestra mente, pero no de aquí. Y a veces no actuamos como deberíamos actuar, con la fe que nos es entregada por el Señor. Y vamos a ir siguiendo viendo cómo la fe de las personas que eran de distintos lugares. Mira, aquí vemos un endemoniado. De distintos lugares que ni siquiera a veces eran judíos, pero el Señor tenía misericordia. ¿Por qué? Porque tenían fe. Porque le creían al Señor. ¿Ya? Vamos a seguir con otro caso. Una mujer tocó el manto de Jesús. Marcos 5, del 25 al 29 vamos a leer ahora. ¿Ya? Les traje chocolate como el día del niño, así que dije, ¿cómo no le voy a dar chocolate a mis niños? Dije yo.
Amén. Ya, sigamos leyendo, hermano, del 25 al 29. Del 5:25 al 29. Leímos un versículo cada uno. Sí, 5:25 al 29. Gracias. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Sí. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Esta mujer estuvo 12 años con flujos de sangre. 12 años. Y dice ahí que ella sufría porque había gastado mucho dinero en médico durante este tiempo. Y dice que ella le dolía, que la hacían sufrir, porque nosotros tenemos que entender que cuando una persona está enferma, va al médico, claro, pero también sufre en el médico. Sufre porque le hacen hacer cosas que producen dolor, ¿o no? Ponen inyección, a veces sacan sangre, y yo vi una vez a mi nieto que cuando tenía, ustedes no sé si se acuerdan, cuando una vez se cayó y se fracturó el fémur, y le tuvieron que inyectar para poner seguramente la anestesia y no le encontraban la vena. Entonces lo clavaron como 5 veces. Y cada vez que veía la aguja gritaba y gritaba. Entonces ya yo me fui de ahí porque era como, no era muy grato ver cómo la desesperación que él tenía. Y muchas veces pues las enfermedades también traen dolor, traen dificultades. Y una vez tuve hace poco me infiltraron en el talón de Aquiles, me infiltraron una médula porque tenía ya a punto de cortarse el tendón de Aquiles. Y yo dije, ya me van a infiltrar, qué bueno, dije yo, para que se me quite todo mi achaque, decía yo. Pero cuando llegué allá, me puse una anestesia, me sacaron de acá, una parte de la médula, no sé, me sacaron de acá, ningún problema. Después cuando me pusieron acá la parte de la infiltración en el tobillo, hermano, era un dolor terrible. Era muy doloroso. Y el doctor era medio sádico, el doctor, porque me dolía porque me puso una anestesia, pero la anestesia también duele cuando le ponen la anestesia. Y después me puso el asunto para la médula. Y ahí estaba el doctor y yo aguantando y era muy doloroso, muy doloroso. Y me dijo, ya, ahora me dijo, viene la jeringa más grande, me dijo. Dije yo, ya no, me dijo, sí, ya terminé, me dijo. Entonces, hacían como que gozaba él, parece eso, pero claro, claro, y no tomó, y ya estaba terminando, pero él, como para hacer, yo cuando me dijo él, ya viene la más grande, dije, ay no, fíjate, pero fue como en el momento, no fue muy gracioso, hermano. Pero a veces las enfermedades, ¿no es cierto?, aunque hay doctores y todo, como dice la palabra, porque ahí lo dice la palabra, que ella sufría de los doctores, de los médicos, ella sufría porque la hacían sufrir. Con tanta cosa que le hacían, sufría ella. Pero ella tenía fe. Era una mujer que tenía fe, que se agarró, ¿no es cierto?, de donde pudo, de Jesús. Dijo, yo lo tengo que tocar. Porque yo lo tengo que tocar, porque tengo que ser sana de esta enfermedad que lleva 12 años. Yo lo tengo que tocar. Y fue entre medio de la multitud, y como pudo ella, lo tocó. Y él decía, ¿quién me tocó? Y los discípulos, como andaban medios perdidos, no, si la multitud, hay mucha gente, no, pero él sintió que alguien lo tocó.
que algo había salido de él. Y dijo, ¿quién me tocó? Y la mujer dijo, yo. ¿Y quién le dijo? Tu fe te ha salvado. Porque esa sanidad trajo salvación. ¿Por qué? Porque ella tuvo fe, hermanos. Tuvo fe cuando tocó el manto, no solamente por sanidad, tuvo fe por salvación. Porque él sabía que con solo tocarlo, decía ella, yo voy a ser sana. Y Jesús vio eso, vio lo que había en su corazón, porque Jesús no ve la apariencia, no ve nuestros gritos, no ve lo que nosotros podemos hacer aparentemente. Jesús ve nuestro corazón, ve la intención que hay en nosotros. Y él vio la intención, vio la fe en esta mujer. Y por la fe no solamente fue sana, sino que fue salvada. Por la fe en Jesucristo. Y vemos este caso, como esta mujer que tanto tiempo sufrió, con algo que la mujer entiende más sobre esto, este flujo de sangre, ¿no es cierto?, que la atormentaba durante 12 años. Pero Jesús la libertó. Él la libertó. Y vamos a ver ahí mismo otro caso, que es la hija de Jairo, hermanos, que también está entre estos dos relatos, entre el endemoniado, ¿no es cierto?, y la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Porque cuando la mujer se le acercó a Jesús y lo tocó, era porque Jesús iba a la casa de Jairo, de uno de los oficiales de la sinagoga, porque la hija de este oficial estaba enferma, pero estaba muy enferma, y él le pidió que la visitara para que la sanara. Y en ese trayecto que iba a la casa de Jairo es cuando se presentó esta mujer de flujo de sangre. Y ahí Jesús llegó a la casa de Jairo. Leamos Marcos 5, del 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y vino, ¿cuál era el 39. 39. Entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita, cumín, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Amén. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo aquí fue algo, otro tipo de sanidad. Aquí fue un milagro. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Que la niña había muerto. ¿Y qué hizo Jesús? La resucitó. La resucitó. Entonces aquí Jesús, vemos cómo Jesús sana a los endemoniados, libera a los endemoniados, cómo Jesús sana a los enfermos. Mujer de 12 años con esta enfermedad. Cómo Jesús resucita a los muertos. Y todos se burlaban, los que estaban ahí no creían.
¿Y qué hizo? Lo hizo sacar a todos. Y entró, ¿no es cierto?, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y oró por esta niña, por esta niña que estaba muerta. Y habían ahí los que lloraban porque ahí contrataban personas para que lloraran, ¿ya? Tenían un nombre esta persona, pero lo tenía anotado por acá, pero se me fue. Liñeros se llama, planilleros, plañideros. Se llaman plañideros, que eran personas que los contrataban para que lloraran en los funerales. ¿Ya? Claro, eran llorones profesionales, dice el hermano Jorge, es como él dijo. ¿No? Claro. Claro. Sí. Bueno, antiguamente se usaba mucho eso. Se usaba mucho eso, que se encontraban personas que lloraban. Toda la noche pasaba la gente y ya estaban llorando. Sí, pasaba mucho eso, que se contrataban lloronas. Ahora, hermano, estamos viendo la Biblia, vemos la promesa, ¿no es cierto?, que en el Antiguo Testamento vemos que primeramente Adán, el producto del pecado de Adán y Eva, cómo llegó la enfermedad y la muerte, ¿verdad? Vemos cómo Jesús, ¿no es cierto?, Dios mismo, trajo la solución a esto, atrayendo a su Hijo Jesucristo. Y vemos cómo el profeta habla, ¿no es cierto?, de esto. Vemos cómo hemos visto cómo Jesús liberó a un endemoniado, cómo Jesús sanó a esta mujer de flujo de sangre. Vemos cómo Jesús también resucitó de la muerte a esta persona. Y actualmente podemos ver si Jesús sigue haciendo esto. Mire, Jesús lo hizo. Después, cuando Jesús se fue, dijo: yo les haré otro consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo haría mayores cosas. Haríamos mayores cosas porque estaba el Espíritu Santo con nosotros, de las que Él hizo. Y vemos en el libro de los Hechos cómo el Señor fue haciendo milagros, sanidades, cómo hubo salvación para el pueblo. Y el libro de los Hechos sigue escribiéndose, hermano, porque la iglesia todavía está acá. La iglesia no se ha ido todavía. Y el Espíritu Santo está acá en la iglesia. Y sigue obrando. Yo quiero que usted me diga si usted tiene algún testimonio, hermano, de sanidad. Si Él ha hecho sanidad en su vida o usted ha visto la sanidad del Señor en alguien, en alguna persona. ¿Alguien me puede contar algún testimonio de sanidad? Porque estamos hablando de lo que dice la Biblia, de las promesas que hay, pero también tenemos que vivir estas promesas. A ver, hermana, ahí hay una hermana, usted tiene el micrófono. Ya, pues, hermano, por favor. Me quedo dormido, estaba concentrado. No se me quede dormido. Estaba concentrado. Amén. Hermano, buenos días, el Señor les bendiga. Bueno, este testimonio tiene muchos años, ¿ya? De mi hijo, 58 años. Eso nació mi hijo enfermo, ¿ya? En relato cortito, nació enfermo y fue desahuciado de los médicos. Nosotros vivíamos en Pasondo y había un curtito muy humilde era porque era de tierra, ahí había banquitas muy humildes, y nosotros fuimos ahí con mi suegra y llegaron dos varones que nadie los mandó, pero llegaron ahí, hermano, ¿ya? Nosotros le pusimos Pedro y Juan, ¿ya? Y ese relato está en Hechos 3, donde cuenta de la persona que nació enferma y que lo ponían en el umbral de la iglesia, de una iglesia, ¿ya? Llegamos nosotros ahí, entonces lo hablamos, pues, porque él empezó a decir: ¿quién quiere regalo? ¿Ya? Todos decían que yo quiero un auto, una plancha, todo, bueno. Y a mí me tocó que me preguntaron a mí, yo le dije que lo único que yo deseaba era la sanidad de mi hijo, ¿ya? Porque los médicos habían desahuciado, que al tiempo después iba a morir mi hijo, porque se le iba a ir secando el cerebro, ¿ya? Y la doctora me dice: el cerebro de tu hijo va a quedar como una pasita, hace cuenta una pasita, ¿ya? Entonces yo lloraba y como llegamos,
le cuento que llegamos a su cultito, llegaron estos dos varones y le hablan a mi suegra, porque ella es la que conocía al Señor, yo lo estaba conociendo recién. ¿Ya? Y entonces le dice: a usted le hago responsable que tienen que hacer, tenemos que hacer todos los días orar, ayunar 15 días de corrido, no saltado. 15 días tenemos que ayunar de corrido, ¿ya? Y ayunamos los 15 días, ¿ya? Mi suegro no creía. Mi suegro él no creía en el Señor, no creía en nada, ¿ya? Pero a los 15 días nosotros poníamos al niño debajo de un acacio tomando solcito, ¿ya? Y él sale, mi suegro, para afuera y le dice: vieja, ven, mira lo que yo estoy viendo, ¿ya? Y el niño se para, ¿ya? Se para el niño y sale caminando hasta el día de hoy, ¿ya? Y no, el cerebro no se le secó como una pasita y no quedó inválido tampoco, ni quedó en una silla de ruedas como el médico me había dicho. ¿Ah? Por eso es que yo alabo al Señor y no puedo decir que el Señor, no le puedo volver la espalda al Señor, porque ahí donde está mi hijo es la vida que el Señor le dio. Y después, hermano cortito, le dio la epilepsia. Le dio la epilepsia, pero el Señor también lo sanó de la epilepsia, ¿ya? Por eso lo que usted ha hablado hoy día en la mañana está rectificando la palabra del Señor, que el Señor vive y vive en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Ah? Y por eso es que yo le he dicho de todo esto en cortito, ¿ya? Pero eso es lo que ha hecho el Señor en la vida de mi hijo y en la vida de mi hija también, ¿ya? Que hace poco el Señor hizo también un milagro en mi hija. Y por eso es que nosotros estamos contentos con el Señor, porque no hay otro médico. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Eso es lo que está hace el Señor. Si a veces nosotros decimos, no, es que lo leemos en la Biblia, pero también el Señor lo hace ahora, hermano. ¿Sabe qué pasa? Que nos falta testificar lo que el Señor hace en nuestras vidas. A veces el Señor ha hecho milagros, muchas cosas hermosas en nuestra vida, y nosotros en el momento saltamos y muy felices, y después como que se nos va olvidando. Y tenemos que testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién más? Hermano Jorge estaba levantando la mano. Bueno, las damas primero. Hermana Alicia. El Señor los bendiga a mis hermanos. Yo también quiero darle las gracias al Señor por la sanidad grande que hizo en mi esposo. Él toda la vida fue camionero y a él se le desgastaron las vértebras de la columna. Y el doctor le dijo de que no tenía remedio él. A la larga ya no estaba caminando. Y él era reacio de ir a la iglesia, él le hablaban del Señor, era una persona que nada, teníamos negocio en ese tiempo, llegaban los proveedores de las bebidas y uno de ellos siempre le hablaba y siempre como que trataba de correrlo. A veces me da pena, yo tenía que atender al hermano que venía, era de la Pentecostal, me acuerdo esa vez, y sabe de que él tiene un sueño y en el sueño él estaba tan enfermo de que en el sueño empieza a soñar que venía un personaje que era muy lindo, salían como destellos, y dice de que llegó y le dijo que se levantara. Y él le dice, no puedo levantarme, no puedo caminar. Y llega se levanta, le dice, tienes que levantarte. Y empieza como a caminar, pero dice que él empezó como a levantarse, como que a levantarse al cielo. Pero dice de que llega a una parte como una parte artesanal. Y ahí ese personaje empezó a limar los huesitos. Y yo se lo estoy resumiendo porque aquí no se puede uno alargarse. Y dice de que se lo instala acá en la espalda. Y dice que le llega y le dice, despierta. Y él despierta y dice que era como que estaba recién operado. Y yo era la que atendía el negocio. Y para atender el negocio yo tenía que saltar para afuera para abrir el negocio. Tenía que saltar porque era muy alto, porque en ese lugar donde vivíamos en Copiapó robaban mucho, así que por lo tanto yo ponía un banquillo y me levantaba para abrir el negocio. Y cuando yo me levanto, él estaba
hermano, lo cuento para la honra y la gloria del Señor, estaba así en el sillón escribiendo y él no podía hacer eso. Él lo único que andaba, pero sabe que era como un viejito así, encorvado. Entonces llega y me dice, vieja, te tengo que contarte algo porque me dijo el Señor vino y me sanó anoche. Y yo lo quedo mirando, hermano, y me pongo a llorar y le daba la gloria al Señor. Llamo al pastor y él me decía, no, si tengo que ir donde un sacerdote. Yo le dije, no, le dije yo, porque había una iglesia orando por ti. Esos son los milagros que hace el Señor, mi hermano, y para la gloria del Amén, Señor. gloria al Señor. Y aquí lo tenemos, hermano. Ahí está. Amén. Ahí está. El Señor lo sanó y lo salvó. Y le dio vida eterna. Amén, gloria al Señor. Hermano Jorge. El Espíritu Santo se ha movido a través de Jesucristo en nuestra familia desde antes que lo conociéramos. Cuando mis padres eran jóvenes y mi hermana tenía menos de 3 años, porque yo todavía no estaba en este mundo, a Pamela le dio una ¿cómo se llama?, infección urinaria durante la noche y cuando mi mamá se dio cuenta, la Pamela se estaba muriendo. La llevó al hospital y en el hospital le hicieron todo lo que podían hacer y les dijeron, despídanse de su hija porque se va a morir ahora. Eso fue todo lo que le dijeron en el hospital. La llevaron a donde el pastor Leal en Valparaíso, o no sé si estaba él todavía o estaba el anterior, pero ahí se oró y Pamela está viva. El Señor hizo sanidad. En mí yo tenía estrabismo. Uno de mis ojos miraba siempre a mi nariz y el otro podía ver. Y el Señor me dijo, fue otra forma de sanidad, me dijo que antes de acostarme leyera la Biblia y orara por la sanidad de mis ojos. Y Él hizo la obra, los sanó. Ahí están los dos viendo cómo se debe. A mi madre la sanó de anemia, porque mi mamá se estaba muriendo y el Señor la sanó. Ustedes conocen a mi viejita, todavía está aquí jugoseando en la tierra. Y a una vecina la sanó de cáncer, de un cáncer terminal. Y esa vecina después dijo que Dios nunca la sanó porque ella nunca estuvo enferma. Ese es un testimonio también de que no siempre la gente agradece lo que se le otorga y a veces eso también va para juicio. El Señor nos da algo y no lo quita, no la volvió a enfermar, pero después cuando uno llega a su presencia hay que pagar la cuenta. Amén. Hermanos, a raíz de lo que dice el hermano, al tiro inmediatamente, que no siempre pasa eso. Vemos el caso de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan? Que estaban ahí aislados 30 metros, nadie podía tocarlos. Y Señor, sánanos, rogando sanidad. Y el Señor le dijo, vaya, preséntese donde el sacerdote, porque eso es lo que tenían que hacer. Según la ley, ¿no es cierto?, tenían que hacer eso cuando fueran sanos. Y ellos partieron corriendo. Y uno de ellos, que era samaritano, ni siquiera era judío, era samaritano, se dio cuenta de que había sido sanado y se devolvió y se arrodilló a los pies de Jesús, agradeciendo por lo que el Señor había hecho por él. Entonces, no siempre todas las personas que son sanadas son agradecidas. A veces hay gente que no cree en Dios y Dios hace milagro. Y cuando hace ese milagro, las personas vienen a la iglesia, se sientan, lloran, cantan y son sanadas y ya como al mes se le olvidó todo y se olvidan y no se acuerdan más. Como estos leprosos que se fueron. Pero uno solo se devolvió y no era judío. Así que, hermanos, no se desalienten porque no siempre todos se devuelven a los pies de Cristo. Amén. La Mayita parece que quería decir algo. Ya. Gracias. Primero, gracias por este lindo día domingo, compartir con esta linda iglesia que hace poco yo estoy como hace 6 meses viniendo y encuentro muy agradecida a los pastores, a los hermanos y las hermanas que nos reciben todos los días con tanto amor. Y de esto está agradecida de la gracia de Dios también, que podemos alabar al Señor y llegar a nuestras casas más descansados. Porque la rutina de la vida no es muy bonita y la gracia de Dios, como vuelvo a repetir, ha sanado también a mi abuelita de 98 años, que parece que va a llegar a los 110 si Dios quiere, como mi abuelita
La bisabuela vivió 110. No sabemos, pero la abuelita está muy feliz. Una vez o dos veces alcanzó a venir para acá. Y la pastora Nancy la recibió muy bien y el pastor. Y agradezco mucho que la iglesia, esta iglesia tan grande en Dios, tenga tanto espíritu para sanar nuestras almas. Amén. Amén. Que el Gracias. Señor les bendiga. Bien, por tiempo, quiero decirle, hermanos, voy a resumir un poco porque... Sí, diga nomás. El último. Ya, siga Amén. nomás. Yo también quiero compartir el testimonio. Amén. A mi esposo le dio un cáncer y el Señor lo sanó. Yo sé que solamente la mano del Señor, Él no conoce al Señor. Yo le digo, un día cuando tú le conozcas, vas a tener que agradecerle todo lo que Él ha hecho, porque lo ha librado 3 veces de la muerte. Lo libró cuando recién estábamos casados, teníamos nuestros niños chicos, después de un accidente, y el último fue del cáncer. Yo sé que solamente es la mano del Señor. No me podía quedar callada, tenía Amén, que contarlo. hermano, hay que testificar. Para la gloria del Señor. Amén. A él ni siquiera con su cáncer le hicieron quimio, nada, porque fue en el momento preciso. Y yo sé que solamente las oraciones, para él sea la gloria y la honra. Amén, amén. Gracias, hermana María Isabel. Vemos cómo la mano del Señor obra y sigue obrando, hermanos. Sigue obrando en estos tiempos difíciles en que hay incredulidad, el Señor sigue obrando. Dime. Resaltar que la obra del Señor es redentora, no es centralizada en la sanidad. Lo que Él quiere es la salvación de nosotros. Por ende, algunos son sanados y otros duermen, lo dice mi palabra. Algunos lo sanan y dicen, ¿por qué lo sanaste y a mi papá no? Bueno, tu papá se fue al cielo. Pero el Señor tiene su forma de actuar, pero no es la sanidad lo central. Amén. Amén. Ahí viene. Debemos tener cuidado de no juzgar a una persona que está enferma, acusándola de ser responsable de su propia enfermedad. Había un hombre ciego que todos decían, ¿quién pecó aquí? Porque este hombre era ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? No. Este hombre, ¿no es cierto? La enfermedad de ese hombre fue para la gloria del Señor, porque Dios tenía un propósito con él. Y como Dios tenía un propósito con él, esa enfermedad, ¿no es cierto?, era parte del propósito. A veces somos sanos y a veces no, pero Dios tiene un propósito. Sea por sí o por no, hay un propósito. Y siempre, como decía Jorge, recordar que el propósito es que nosotros recibamos la salvación eterna. Por alguna u otra razón. Y una consulta que le quería decir antes de terminar, para reflexionar. Ver a alguien que no sana, ¿desalienta tu fe? No, ¿no es cierto? Porque Dios tiene un propósito. Así que si alguien, hermano, no es sanado, y a veces puede ser un familiar muy querido para nosotros y tiene que partir de este mundo, nosotros sabemos que esta vida es pasajera y que nuestra carrera no es para terminarla acá. Nuestra carrera no termina acá, sino que nuestra carrera termina cuando lleguemos aquí a los cielos. ¿Ya? Porque eso es lo importante, hermano. Quizás no vamos a recibir la sanidad acá, pero recibimos la salvación. Y eso es lo importante. Así que si algún familiar, alguien querido, a usted no se sana y se va con la presencia del Señor, es porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. A veces hay personas, he escuchado testimonios de una persona que oraba por su hijo porque se iban a morir y oró tanto que fue sanado. Pero después ese hijo no siguió al Señor. Entonces, tener cuidado. Hay que entregarlo al Señor porque el Señor que haga su voluntad. ¿Para qué queremos tener una persona? Mire lo que voy a decir. ¿Para qué una persona que va a ser sana pero no va a tener salvación? Es mejor tener la vida eterna. Porque la vida acá es pasajera. Hermana Alejandra. Eso que está comentando, nosotros lo vivimos con mi papá. Cuando mi papá tuvo el accidente, nosotros llegamos al Evangelio por la mamá y por mi abuelita, que es la que nos trajo al Evangelio a nosotros. Y mi papá tuvo un accidente y cuando mi abuelita llegó del norte, ella me dijo, papá está hospitalizado con un TEC cerrado. Y mi abuelita me dijo, tu papá se va a morir. El Señor me mostró
que se lo va a llevar porque acá no le va a servir. Y se lo va a llevar salvo. Igual a mí me lo había mostrado en sueño. Entonces, algo que yo entendí a raíz de la muerte de mi papá, porque yo sé que se fue con el Señor cuando después de la pandemia falleció mi primo, me tocó pasar como lo similar, porque mi primo había recibido al Señor, él murió en junio y en mayo él hasta había predicado en su iglesia, una persona con la cual yo había orado mucho por él. Y yo sentí en el Señor que el Señor se lo llevó porque yo sé que a él le costaba mucho servirle, porque a veces hay gente que, no sé, unos son más fuertes que otros y a veces el mundo que ellos lo rodea, su vida cotidiana, como que no le dejan servir al Señor porque lo critican, lo cuestionan, lo juzgan y su carácter, su personalidad son más débiles. Yo creo, no sé, que a lo mejor el Señor por eso mejor se los lleva porque si quedan acá se van a perder después. Entonces, lo que usted dice, yo me tocó vivirlo con mi papá, Sí, porque el Señor se lo dijo a mi abuelita en su momento. El Señor lo sabe todo. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él. Amén. Damos gracias al Señor esta mañana por la palabra, porque el Señor ha mostrado hasta este momento, hermanos, que el Señor sigue siendo fiel, que el Señor es poderoso y que para Él no hay nada imposible. El texto clave que vamos a tener va a ser Isaías 53:5. ¿Ya? Lo vamos a leer rápidamente. ¿Lo tienen? A todos les tocó chocolate. Ya, el texto clave dice Isaías 53:5. ¿Ustedes lo tienen ahí? Más el herido. Ya, vamos a leerlo de nuevo y bien, por favor. O si no, les voy a quitar los chocolates. Ya, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. ¿Ya? Amén. Ese va a ser el texto. Vamos a pasar la ofrenda y terminamos, y que el Señor les bendiga. ¿Quién va a tomar la ofrenda? Mi hermana Margarita, ¿usted puede tomar la ofrenda? Amén. Ya, hermano Andrés, usted también, por favor, ¿puede tomar la ofrenda? Oramos al Señor. Amado Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso día que usted nos da, nos concede de vida, de salud, de entender y escuchar de su palabra. Gracias por la sanidad que ha hecho, sobre todo en los corazones de mis hermanos. En este momento, Señor, oramos por esta ofrenda, para que usted, Señor, abastezca cada despensa, cada mesa de nuestros hermanos, a los que tienen necesidad, Señor, que su misericordia nunca sea parte de cada hogar, y que esta ofrenda, Señor, también sea para tu obra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.